Muy buenas, soy Perfecto. Omar Rueda, ¿cómo estáis? Y hoy abro una nueva sección del canal que se llama Gracias por compartirte y el objetivo es ofrecer un espacio de intercambio con diferentes profesionales de la salud mental o de otra índole que pueda aportar valor al mundo, a las personas que le vayan a escuchar. Y hoy estoy encantado de tener conmigo mi primer invitado, que es Maxi McCubry, ¿lo digo bien? Sí, Maxi Sí, McCubry, ok. ahí va. Pues eres el primero en estar en esta nueva sección del canal y me hace muchísima ilusión que estés. Bueno, gracias, Omar. Muy gracias por invitarme. La verdad, un honor para mí. Cuando conversábamos por mensaje, digo que, mirá, qué bueno, porque te había visto, te tenía de las redes, te tenía de YouTube más que de Instagram. Y después te busqué por Instagram también cuando te comunicaste. Así que bueno, aquí vamos. Ok, sí. Y para que no te conozcan, Maxi, pues llevas más de 20 años, ¿no? En el tema de la Mm. clínica, del acompañamiento de personas. Sí, Y hace el más tema de 20 años del... que estoy aquí. Mm, Y tocas de lleno el tema del narcisismo, que es un tema que nos une, ¿no? A los dos. Porque mm, lo primero que te pregunté, ¿no? Cuando te propuse la propuesta es, oye, ¿de qué tema te gustaría como tratar? Y enseguida fuiste como muy, muy claro, ¿no? Familias narcisistas, ¿no? mm, Mamá, papá, hijos mm. narcisistas. ¿Cómo lo tenías tan claro esto? ¿Cómo te dieron así con tanta claridad? Porque cuando lo explico al tema, explico evolutivamente. Me parece que ordena explicarlo desde los orígenes. Y si bien no siempre las personas que se vinculan en estos vínculos abusivos o traumáticos provienen de familias así, es bastante común que haya un germen o un inicio que los envía por la vía de la repetición, por la vía del símbolo, a reencontrarse con eso. Entonces, cuando uno lo explica, si tiene que hacer un índice, supongamos que uno tuviera que hacer un índice, está muy bien pensar en las infancias que son atravesadas por este tipo de crianzas, en donde hay parámetros que son homologables a lo que se conoce como con el trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Sistemas disfuncionales o familias narcisistas. El origen de la cuestión. ¿M? Aunque no siempre, o sea, hay génesis, y esa génesis no necesariamente tiene que ser en la familia. Puede ser, bueno, una cuestión de azar, de un encuentro fortuito que no termina siendo victorioso, pero que sucede. ¿M? O una Entonces, guerra por eso también, empiezo ¿no? siempre con familias. Un trauma de una guerra, un evento de una inmigración forzada puede generar un impacto traumático en un miembro de la familia y ahí se gesta algo también distorsionado también que se puede ir heredando desde este tipo de trastorno. Esto lo he visto mucho en algunos pacientes, ¿no? Que vas como aumentando el transgeneracional y de repente dices, ostras, a partir de este impacto pasa algo, ¿no? En este bisabuelo, en esta bisabuela. Sí, sé que es interesante, ¿no? Esto que estás comentando, los orígenes. Sí, es todo un tema, lo transgeneracional y cómo historizamos el origen o la causa primera, ¿no? Que es bastante azaroso historizarlo, pero que se ve a veces con claridad. Ok. No sé si en realidad tuviera que decir si hay que empezar por ahí, no lo sé. No lo sé si hay que hacer un análisis tan profundo, pero sí, si yo tuviera que explicar, el narcisismo empezaría por esas formaciones, ¿m? Sí, lo Por lo que entiendo. pasa en las familias. Tiene sentido. Yo te iba a decir una serie de frases, a ver cómo a ti, Mm, qué te hacen, con qué te tocan, ¿no? Hacia dónde, hacia qué ok. lugar, pues con qué te resuenan. Frases como, por Mm, ejemplo, si me quisieras de verdad, harías esto por mí. Eres una decepción como hijo, como hija. Me arrepiento de haberte tenido. Todo es culpa tuya o por tu culpa tengo una vida de mierda. No me hagas quedar mal delante de los demás. Deberías estar agradecido por todo lo que he hecho por ti. Eres demasiado sensible. No necesitas a amigos, solo a la familia. Bueno, hay un montón de frases así, pero ¿a ti qué te parecen estas frases? Amor condicionado, amor intermitente, amor tóxico. Me parece el nivel de vinculación que tiene una madre o un padre narcisista. Un, un amor supeditado a
mantener la temperatura que esa madre necesita o que ese padre necesita en la familia. Mantener equilibrado el sistema siguiendo no un respeto y una observancia de la diferencia, sino una manipulación tendenciosa a que haya, como me gusta decir a mí, una reina batata o un rey en su trono de lata, ¿no? Porque en general son personas que no tienen tantos atributos como dicen tener, pero bueno, endulzan a sus hijos para que así lo... Entonces, me crispan esas frases, pero son tan comunes, son tan Claro. comunes, son tan así. Crianza tóxica. Sí, y todas las ¿Mm? consecuencias que después como un hijo adulto has de cargar desde unas frases que a priori pues parecen inofensivas, duras, inofensivas, pero que gestan una actitud, un tipo de creencias que nos van a condicionar en el día a día muchísimo, a muchos niveles. Mm. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con Mamá Narcisista? Hacemos como un pequeño, eh, un Vistazo. inciso, ¿sí? Un vistazo, un inciso Mm. en cuáles son las características para, sin ánimo de diagnosticar con esto, ¿eh? Porque no es el objetivo diagnosticar desde este lugar, pero para que las personas puedan empezar como a cuestionarse si su mamá tiene tendencia a rasgos narcisistas. ¿Cuáles serían las características para ti? Para mí la fundamental es una madre que no hace sentir a su hijo suficiente nunca. Siempre faltan 5 para el peso. ¿Mm? Es una madre intermitente en su maternaje. Es una madre, quiero decir esto, que no siempre está presente en su rol, sino que de vez en cuando. Es una madre, a ver, esto no quiere decir que la madre tenga que estar en Super Mami todo el tiempo, Ya. puesta ahí de Mujer Maravilla, no. Pero sí que son mujeres que en su momento son más niñas que los niños, o que son más, hacen más berrinches que ellos, digamos. Se desdibuja la relación. Y hay veces la hija o el hijo empiezan a tener que cuidarlas, ¿no? Y esto sucede en general en una relación en donde ellas terminan culpando a los hijos o empiezan culpando a los hijos por eso que les sucede, ¿no? Entonces ahí es donde digo que maternan de manera intermitente, desconfiguran el rol de una forma que es muy disociante. Son personas que en general, madres que en general triangulan o tienen un hijo más preferido que otro, Mm. son madres que no pudieron sanar sus heridas de la infancia y la transmiten a sus hijos, ¿m? Las proyectan a sus hijos. Son madres que compiten por el amor del padre y celan al padre. Te podría decir que son mujeres inmaduras que por X causa cayeron allí, en ese trastorno de personalidad, y que generan un montón de dificultades porque para el hijo llegar a ver esa madre, tiene que primero saber de qué se trata, nombrarlo, y animarse a desafiar todo un paradigma matriarcal que habla de la Santa Madre. Entonces hay un montón de dificultades que tienen los hijos criados bajo este parámetro para llegar a nombrar esto, para poder duelarlo bien y para ver qué estrategias pueden tener para no seguir ahí rebotando toda la vida con ¿por qué no soy suficiente para esta mujer? ¿Por qué no me da esto que veo que le dan a otros? ¿Mm? Es una madre, a mí me gusta decirlo, es bastante fuerte, pero a mí me gusta decir que son nenas viejas. Ok. ¿No? O niñas eternas en cuerpo de señoras grandes. Mm. ¿Mm? Sí. Puede variar, pueden tener diferentes características, puede ser este, una señora muy pegada a los ideales, al deber ser, ¿no? A lo que piensan los demás. Hay algunas madres que son más agresivas pasivas, más de ley de hielo. Hay algunas que manipulan por la vía del síntoma. Bueno, tienen diferentes, o de su fragilidad, más la vertiente de agresión pasiva. Tienen diferentes presentaciones, pero lo que tienen en común es el amor condicionado, intermitente y regulado por su eh,
presencia magnánime, ¿no? Es lo que yo te decía hoy como las reinas batatas. Hay una canción en Argentina que se llama La Reina Batata, que dice, estaba la reina batata sentada en su trono de lata, que es de María Elena Walsh, una gran compositora, que yo creo que ha vivido algo similar, ¿no? Porque habla de esto, de este trono que no tiene antecedentes y que es defendido todo el tiempo, justamente porque deviene de un trastorno. ¿Mm? No sé si me estoy extendiendo mucho, decime, No, 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 no. pero Es que es justamente ese... em, es como que son muy encubiertas, ¿no? Son madres que están en ese trono, pero la gente de fuera, el panadero, la pescadera, la amiga, no se puede imaginar ni siquiera la verdadera naturaleza de esa persona, porque de cara al exterior son las mejores madres del mundo, las mejores parejas del mundo, y no se pueden creer esa doble cara, ¿no? Y esto es lo que más cuesta de entender muchas veces, ¿sí? Esa sí, importancia del que dirán y exacto. el miedo a que la puedan juzgar, y esto es más importante que el bienestar de sus propios hijos y de su pareja, que suele estar como maniatado, ¿no? Es un cómplice sometido a Sí, toda esa estructura de tela de araña, ¿sí? Donde la imagen de fuera es la familia perfecta, los hijos perfectos, y de una madre sufridora, de una madre que está siempre luchando porque todos vivan bien, pero de cara al interior, ¿no? Es un caos, ¿sí? Es sí. un drama. Y hay algunos estudios que hablan de esto, ¿no? De la vergüenza que sienten estas mujeres por ser descubiertas, ¿no? Entonces hacen muchas peripecias para no serlo. Y tienen, bueno, es su punto flaco, ¿no? Esto del que dirán o qué van a pensar o ser vistas. Ser vistas en realidad por lo que son, ¿no? Es algo que está muy descrito en la literatura. Es algo especular, no es algo que tiene que ver con, bueno, justamente con un trastorno de personalidad narcisista. Sí, claro. Y usan el control, Bueno, ¿no? es un tema muy Para... angustiante, Omar, este, ¿eh? Es un tema muy angustiante, es un tema muy movilizante, es Sí, un no, es muy, tema que entristece mucho a los es muy pacientes. delicado, sí, es muy delicado, sí. Sí, sí, muy delicado. Hay que llevarlo Mm, con mucha delicadeza porque mueve estructuras muy profundas de la persona. mm. Em, en ese, en ese intento de controlar para que no se pueda ver esa imagen, ¿no? Real, para que no se descubra, ¿no? Esa máscara, el control de estas personas em, pasa por todo, ¿no? ¿Cómo es para ti? ¿O qué ejemplos has podido experimentar con tus pacientes sobre el control de una madre narcisista? Es un control sobre la identidad de la persona, sobre sus prácticas, sobre la ropa, sobre la religión, sobre... Es un hijo o una hija que debe cumplir con el legado al pie de la letra. Es básicamente un no respeto por la diferencia. ¿Mm? Pero varía, porque también está la madre eh, distante, la madre mm, que no da mucho, que no da mucha atención, que no pide mucha atención también, la madre fría, ¿no? Pero a la madre a la que hay que cuidar, la madre que se enferma, la madre frágil. Entonces yo creo que hay que estar atentos a los signos de manipulación. Y yo digo esto siempre, ¿no? Esto de cuando me voy acercando a mi madre, cuán mal me siento, cuán desregulado me siento, Sí, ¿no? totalmente. Ese es un indicador. Sí. Porque si a vos no te pasa ni en el club, ni en la iglesia, ni en la facultad, ni en, pero empezás a acercarte a tu madre y empieza a pasar todo esto, bueno, hay que escucharlo. Yo lo que más he visto Yo lo que más he visto, bueno, he visto de todo en este punto. No sé si hay una máxima. No sé, Omar, si digo, esta característica es la que más se ve. No, es un Em, cúmulo y es muy singular también, ¿no? Es muy personal, que no hay un narcisismo igual. Entonces, cada día yo me sorprendo más, ¿no? De lo que puedo ir observando. Hay un tema con los... ¿Sabés cuál creo que es el signo clínico? ¿Sabés cuál creo que es el signo clínico que se puede ver en terapia? Digo, signo clínico que se observa cuando estás trabajando con pacientes. Esta cuestión de
mi madre, mi madre, mi madre, como Mm. todos los caminos conduciendo a Roma, ¿no? Sí, sí, Ahí es donde decís, ¿qué pasa acá? sí. Porque una cosa es Y un conflicto con la madre y otra cosa es, no, que mi madre se enojó, que mi madre está enferma, que mi madre no quiere, que mi madre no puede, que mi padre dice, cuidado de lo que hiciste con tu madre, ¿no? Que es siempre, no sé, me voy a... El otro día me contaba una señora que había ido a un viaje y la alfombra que trajo era para su madre, ¿no? Entonces yo digo, pero te viniste con una semejante alfombra en el avión para tu madre, ¿qué te compraste para vos? Una crema, ¿no? eh, o, Está bien, pero... o todo lo contrario, que mamá es intocable, ¿no? Y no se habla de ella. Es la ley del silencio, es como, pero ¿por qué? ¿Quién ha instalado en ti el no poder hablar de tu madre, ¿no? A mí también cuando me pasa esto es como que ya empiezo como a hacer Mm, hipótesis y fantasías terapéuticas, ¿no? mm, Sobre esta posibilidad. ¿Qué está pasando que mm, sea el tema de mamá tan hermético? Sí, porque en mm. realidad establecen la ley del silencio. No se habla de los Sí, problemas de casa nunca, ¿no? Es como, no. entonces, No, claro, respeta a tu madre, ¿no? Ahí está el eso es. padre como... Porque también el padre puede estar como cómplice, puede estar como víctima, o puede ser otro narcisista también, Sí, ¿no? Y ahí sí. esas son las familias dictaduras, digo yo. Son las familias militares, ¿no? Verticales, asfixiantes. Pero sí, el silencio es un tema. Yo creo que la característica es el amor distorsionado, la falta de libertad, la angustia que genera acercarse a ella, la desregulación en términos del sistema nervioso también, ¿no? De Sí. esto de estoy alerta, no me relajo, voy y no sé, me cae más la comida, ¿viste? Algo hay ahí. Duermo mal, no me puedo relajar, ¿no? Me estoy en Mm, tensión. Pensamientos también muy mm, fatalistas en relación a pasar cosas malas, ¿no? Hay mucho de esto. Y también hay, otras sí, señales es observar la relación de los hermanos, ¿no? Normalmente son hermanos que se llevan fatal porque mamá mm. triangula, ponen contra uno con otro para ver quién me quiere más, ¿no? Un poquito. Y ahí también puedes ver muy bien esta posibilidad, es un síntoma más, ¿no? De la distorsión familiar. Es lo que yo llamo divide y reinarás. Sí, sí. Divide y reinarás, totalmente. Y otra cuestión es que se ve cuando ya las personas empiezan a ver esto y a poder desmenuzarlo. Yo siempre digo que estos temas hay que poder nombrarlos para poder hacer un duelo adecuado. O Mm. sea, hay que reconocer esto. Porque viste que a veces en psicologías o en clínica se trata de no rotular, no diagnosticar, digo, ir viendo la lógica del proceso en la medida que el síntoma vaya mermando o desmenuzándose, pero en estos casos hay que nombrar. No digo que hay que quedarse en el diagnóstico, pero sí hay que entender de qué se trata para poder hacer un duelo correcto, porque si no, la persona sigue siempre teniendo esperanzas de que en algún momento la madre va a ser distinta. ¿M? Y eso en general no pasa. Entonces alivia bastante cuando la persona nombra, dice, sí, mi madre tiene, como es un espectro, tiene un rasgo o varios rasgos del trastorno de personalidad. Bueno, lo más probable es que no cambie. ¿Qué puedo hacer? Regular la distancia y la cercanía con ella, ver hasta dónde me puedo acercar para vincularme o hasta dónde tengo que ir al otro extremo con el asunto de este famoso contacto cero, que es absolutamente doloroso, pero que hay veces, en el caso donde ya empezamos a llegar más a las cuestiones psicopáticas, que también las hay madres estafadoras, hay madres, bueno, con tendencias criminales o abusivas de índole sexual, por ejemplo. Mm. eh, bueno, tal vez haya que llegar al contacto cero, que es muy doloroso, porque en general la persona que consulta no es así. Entonces tiene que vérselas con esta tristeza devoradora de aceptar esa diferencia. Sí. Aceptar el no amor, ¿no? El no amor de una madre. Esto es un gran duelo. Y yo Ah, siempre digo a mis pacientes, uf, la distancia correcta con tu mamá, con tu papá, es la que te haga a ti sentir bien. Esa es la distancia correcta. Es el punto de referencia, es corporal. esa es la yo lo digo con el asunto yo siempre hago un cuento con Superman. Es la kriptonita verde. ¿Hasta dónde me puedo acercar sin dejar de ser yo? Qué buena esta, sí. ¿No? Sí, qué buena, sí, sí. ¿No? Porque es como que, Totalmente, sí, sí, totalmente. ¿no?
¿Por qué tenés que dejar de ser vos para estar cerca de alguien? ¿Por qué uno tiene que dejar de ser uno mismo? ¿Por qué? Bueno, Pero claro, Maxi, lo es que tu pasa es madre, que... ¿eh? Es tu madre. ¿Sí? No, no hablamos de una No, pareja, no no, hablamos pero de es un que... jefe, es la persona que te dio la vida, ¿no? Y claro, la Sí. cultura, el sistema judeocristiano, ¿no? Todo nos mete tanto, ¿no? La Uf, imposibilidad de que esto suceda, mm, ¿no? Y el respeto eterno hacia esa figura que nos dio la vida, que es tan difícil poder sí, poner como una distancia emocional en sí, acorde a tu esencia y en acorde a tu sí, sistema social que está por ahí sí, detrás, ¿no? Hablándote. sí. Las narrativas son imperantes la construcción social, pero bueno, me parece que el eje de la divulgación debe ser, el respeto debe ser mutuo, sea quien sea. ¿Mm? ¿Viste cuando se empezó a divulgar sobre el abuso sexual? Que se dijo, bueno, nadie puede tocarte determinada zona, nadie puede hacer esto hasta determinado momento de tu vida, o tiene que haber un determinado consentimiento. Bueno, todo lo que tiene que ver con la educación sexual, bueno, yo creo que la educación emocional tiene que hacer ese giro radical. Aunque sea ella, es posible una educación emocional que te enseñe que debe respetarte. No porque sea ella, no tiene límites. ¿Mm? Que es un poco inaugurar lo que pasa en las familias donde hay una madre así, que es que no hay norma, no hay regla. Está desregulada por este reinado que no tiene nada de democracia. No, es caótico, es confuso, porque un día Mm, tiras un plato y no pasa nada, mamá no se enfada, ¿no? Y, ok. mm, Otro mm, día tiras otro plato y de repente es el fin del mundo y tienes la culpa de que mm, la vajilla familiar haya desaparecido y de ahí mm. ¿no? lo junta con Sí, y sí, sí. tiras la manzana y hay hambre en el mundo por tu culpa y de ahí, ¿no? Es como, pues claro, es como, ¿cómo me protejo Sí, sí. delante de esta confusión? Un día me castiga, otro no, es como, y creces así, ¿no? Con un sistema nervioso que no puede anticipar, que no puede Mm. prever, por lo tanto lo que hace es siempre estar activado. Uf, eso se ve muchísimo, muchísimo. Y eso puede llevar a desregulaciones varias, como por ejemplo trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, bueno, problemas de ansiedad, depresión. Por eso digo que es tan importante reconocer a la gente, no para quedarse en el pasado ni convertir en enemigo público a la gente, pero sí para poder hacer un duelo correcto. Porque si no, estos tipos de duelos son duelos traumáticos, quedan en loop, ¿no? Es como siempre vuelven ahí, ¿no? Siempre vuelven ahí. Sí, están en el trauma metidos. Están en el trauma y bueno, uf. Pero yo creo que ahora la gente agradece mucho, las personas agradecen mucho el hecho de poder entender qué pasa la divulgación, porque si vas a la bibliografía, no hay tanta bibliografía sobre abuso emocional narcisista materno. Sí, había en una época el estrago materno, el psicoanálisis algo describió, eh, pero quedaba en una descripción a la que le faltaba fenómenos, ¿no? Ahora hay más, hay un par de autores autoras sobre todo, que han descrito esto, ¿no? Se han animado, porque pareciera también que es mucho más complicado cuando se refiere a una hija que a un hijo, en términos de efecto, porque el hijo tal vez pueda tener identificaciones más con su padre o con su tío, o bueno, en el caso de que el hijo decida hacer identificaciones masculinas, tal vez le sea más fácil hacerlas en otro ámbito. Igualmente es igual de dañino, ¿no? Pero pareciera que la hija mujer que es criada bajo estos parámetros se las ve feas, mucho más feas, ¿no? Sí, ahora hablaremos un poco de esto, ¿eh? Porque vamos a entrar al tema de papá narcisista y ahí veremos unas cuantas diferencias donde también se Sí. ve las consecuencias, ¿no? de ser hijo o hija, ¿no? Hay una cierta Mm, imitación a veces del hijo con las conductas narcisistas de papá, ¿no? Es como, si no puedo con él, me tengo que unir, ¿no? A él. Y bueno, pero antes de nada, antes de entrar en ese terreno, de esas consecuencias, Maxi, para ti, ¿cuáles son las características de un papá narcisista? ¿Es lo mismo que una mamá narcisista o tiene matices que mm, se pueden como diferenciar? ¿Qué opinas sobre esto? yo creo que lo primero es que
es que me da la impresión de que para un hijo, en términos de apego, un hijo o una hija, puede llegar a ser más dañino tener una madre narcisista que un padre narcisista. Mm, Porque evolutivamente la dependencia que se tiene de una madre es mayor que la que se tiene de un padre. sí. Me dirán que es cultural, sí, pero aún sigue siendo así. Digamos, hay como una construcción y una conciencia de género que hace que sea así. Más allá del apego primario que tiene que ver con dar la teta o con parirlo, que Mm, obviamente los hombres no parimos, pero sí hay algo de nocividad si la madre es, porque tal vez la protección que puede hacer la madre frente a un padre así sea mucho mayor que la que puede hacer un padre frente a una madre. Tal vez, ¿no? En estas familias en donde aún hoy la madre cría mucho más de cerca al hijo que el padre. Un padre narcisista es bastante parecido a una madre narcisista, pero tal vez esté más amparado por la cultura, ¿no? Este modelo del padre de familia, el director el director técnico, la cabecera de la mesa, ¿no? El padre sin fisuras, sin, sin accidentes simbólicos, el callate que viene tu padre, no hagas ruido que tu padre está durmiendo, eh, no se discute porque está tu padre, se tiene que ser del mismo club que él, se tiene que vestir igual, se tiene que ser de alguna manera una extrapolación del padre, ¿no? Sí, hay un tema con Sobre exigencia, todo ¿no? Un tema con exigencia, ¿no? Es como que los demás tienen que hacer lo que él cree que es correcto que tienen que hacer. Si su hijo ha de estudiar esta carrera, se ha de vestir de esta forma, te has de casar con esta pareja, ¿no? Es como, imítame, pero no me superes, no seas un peligro para mí, ¿sí? no, no, Hay ¿qué este vas a...? punto, ¿no? No, sí, sí. ¿Qué Siempre vas a con la hacer con...? exigencia, Es pero tremendo. con el límite, ¿no? De no me superes, porque si no ahí te boicoteo, te marginalizo Sí, sí, y sí, 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 sí. Yo te digo, padre, yo a tu edad. Son padres que dicen, bueno, yo a tu edad, sí. ya a los 12 ya había ganado Wimbledon. Así que no sé qué hacer peloteando ahí en ese club, ¿no? O yo a tu edad ya tenía mi casa en el campo, o yo a tu edad, o hombres eran los de antes, bueno, es complicado siempre mira, es complicado siempre que el padre en vez de impulsar a la vida, te hace estar mirándolo siempre a él, Sí, ¿no? totalmente, Te- ¿Mm? totalmente. Y Es es como así, esta ¿eh? cuestión de... Sí, de estar girado y te vas dando golpes Sí, sí, con sí, la sí, nuca, ¿no? Porque estás mirando, porque es esto, ¿no? Un padre narcisista sí, es, sí, con tortícolis. con tortícolis, sí, sí. Quiero atención para Mm, mí, quiero ser el centro de atención, quiero que me admiren los de fuera, ¿no? Pues son muy carismáticos, son muy seductores, mm, son muy divertidos, ¿no? Y de cara para mm, adentro es todo lo mm. contrario, es una tortura de exigencia constante, constante. Y tienen también Eso lo he tendencia visto. como acoger a uno de sus hijos, ¿no? Lo que se llama el niño de Mm, oro, el héroe, el niño el héroe, dorado. el Mm, dorado, lo ponen en un pedestal, ¿no? Y al resto, ¿no? Es la pura devaluación. Y claro, imagínate, para ambos, ¿no? Tanto al basura Pero como al y dorado. lo van rotando. Y lo van Y lo van rotando rotando. según su conveniencia, ¿no? Sí, 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 sí. Mm. Esto tiene un impacto en los hijos brutal porque el nivel de exigencia de no cumplir con ese, ¿no? De bajarse al pedestal y de ocupar el lugar de la basura, es el pánico absoluto. ¿Sí? Y así es como Y otra manipulan. cuestión que, sí, y además alejan a la madre y a los hijos de las tías, de los primos, van como, también lo hacen las madres a eso, es algo que no hablamos, como van como cortando los lazos, las conexiones, porque el otro día estaba viendo una serie que se llama, no sé cómo se tradujo en español, pero se llama Bad Girls en Apple, que es una serie de unas hermanas que es una comedia negra irlandesa típica, que unas hermanas intentan, bueno, no quiero spoilearla, pero cometen un asesinato con el marido abusador de una de sus hermanas. Y hacen 10.000 cosas después son descubiertas. Está muy bien hecha la serie. Pero como lo pintan este hombre es perfecto de él
padre narcisista. Porque, por ejemplo, el vecino le trae dinero para los 15 de regalo a la hija y él se queda con la plata y le dice a la mujer, mi vecino es un pedófilo. Las hermanas, una le regala un sostén y dice, no, este sostén es de puta. ¿Cómo vas a usar este sostén? Y la hija llora. Parece que lo hace por el bien, pero la aleja de todos. Sí, sí. Rompe con la armonía familiar, de comunidad, de amistad. Es como ese aislamiento, ¿no? Para poder controlar, para Eso, poder poseer, ¿sí? Pero desde esa eso es cara, desde espantoso. esa cara de yo te protejo, yo te cuido, cuando realmente lo que hay es una posesión detrás. Sí, una posesión y un mantener el divismo, ¿no? Incluso yo he atendido padres así, porque por ejemplo empiezo atendiendo a la hija y escucho ciertas cuestiones y digo, bueno, a ver, me gustaría conocer a tu padre. Y es tremendo cómo se ve eso, cómo se ve ya desde lo corporal, ¿no? El tipo desafiante ahí como, aquí llegó el director de orquesta. Pueden también parecer, la característica que tienen ambos es que son distintos de la puerta para adentro, como bien dijiste, ¿no? De la casa. Pero hay algunos que en terapia se ven más light, pero donde tocas algún tema o pinchás algo sensible aparecen. Sí. ¿Mm? Es un tema delicado, porque uno dice, bueno, ¿qué hace la madre ahí? ¿No? Como al revés, ¿qué hace el padre ahí? Bueno, hay, hay parejas, ahí podríamos empezar a pensarlo en términos de parejas, ¿no? Pero, pero bueno, este, intermitencia, división, manipulación, amor condicionado, Sí, esto es muy común en ambos. divismos. Sí, es común en Mm, ambos. Yo diferencio entre... Hay una diferencia que a mí ayuda como a identificar, ¿no? A diferenciar entre mamá y papá ok. narcisista. Mamá narcisista veo que con sus hijos es más como una extensión de ellas mismas, ¿no? Es una proyección y una continuación de ellas mismas, ¿sí? Ahí está la distorsión, ¿sí? Mm, Papá es más trofeo. Papá busca que, no sé, construir una obra maestra, es decir, mira lo que he hecho, ¿no? Mira lo que he conseguido, ¿no? Este es para mí algo distintivo, es buena. No lo había pensado así, fruta pero de es la buena. experiencia que he ido teniendo, ¿no? Como terapeuta. Y, Mm, y- y creo que esto puede también ayudar a identificar las diferencias, ¿no? En matices de género, es ¿sí? buena. Que a veces confunde, pero... Podríamos ponerle la distinción rueda y ahí la patentamos, Ok. ¿no? Como decía, la distinción rueda y la patentamos. Pero es que es buena, es buena, es buena. Es cierto. Cómo se ven matices a partir de la clínica y cómo es una clínica que hay que ir teorizando y describiendo, porque es como, bueno, se hace camino al andar en esto, es Exactamente. nuevo. Es nuevo, sí. Es nuevo, pero Mm, porque vivimos en la sociedad de la perversión, ¿eh? Estamos cada vez más deshumanizados, por lo tanto es un tema que lejos de estar de moda porque sí, está de moda porque es una necesidad que lo esté. vos sabés que yo no sé si está de moda, yo creo que se empezó a hablar de eso y pega, suena fuerte, pero no es que esté de moda, es, sí, el algoritmo lo reconoce bien y le gusta, como que el tema al algoritmo El le algoritmo gusta, le pero no gusta, es que esté de moda, pero es que yo pienso que es una necesidad por la sociedad que se está construyendo, muy enfocada a la individualidad, muy enfocada a priorizarme no desde el amor propio, sino desde un ego totalmente distorsionado. Y claro, cada vez te topas más con totalmente, esta realidad, ¿no? Y con mucho delirio. totalmente. Totalmente. Y es un fenómeno que se da mucho más en ciudades que en pequeños pueblos donde el cooperativismo, la unión es distinta. La comunidad, Sí, sí. totalmente. En la política, en el mundo empresarial, en el show business, ni hablar. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Ok, vamos a Bueno, entrar ahí a un vamos. tema Mm, aún, si ya era delicado lo que hemos tocado, este tema hay que llevarlo con mucho tacto porque vamos a hablar de hijos narcisistas, ¿sí? Y es un mm. tema que bueno, hay que llevarlo con mucha delicadeza porque son hijos, ¿no? Son hijos. Todo nos da Y lástima, Omar, hoy. sí, no, Todo sí, nos da lástima. sí, lo que pasa es que claro, yo soy padre
y puedo empatizar, ¿no? con esta realidad desde un lugar como muy personal y lo difícil que tiene que ser, ¿no? Vivir y ver crecer con un hijo adulto narcisista, porque vamos a hablar de hijos narcisistas que ya son adultos, ¿sí? Porque no se puede diagnosticar antes. No, claro. Entonces Eso es hay eso es que lo dejar esto central. claro, ¿no? Hay que dejar esto claro. Sí, sí, que tiene que ser adulto y que tiene que ser tomado. A ver, yo no sé si hay que hijos narcisistas. Yo no sé si hay que hacer tanto hincapié en eso. Yo creo que lo que hay que hacer hincapié es en mi hijo me maltrata o mi hijo no me maltrata, ¿no? Mi hijo me respeta o mi hijo no me respeta. Mi hijo me culpa o me responsabiliza de todo. Porque sí, vos podés decir, bueno, cumple con las características del del DSM-5. No va a ir una persona con una libretita anotando a ver si el hijo. No, me traumatiza, me daña, no lo reconoce. El otro día conversaba con una señora que en un grupo que me decía que el hijo no acepta, 33 años el hijo, ella 60 y monedas, no acepta su nueva pareja. Yo la escuchaba, ¿no? Y ella lo decía con un dolor, y ella decía, bueno, yo soy madre, ese es mi dolor de madre, porque el hijo le arruina las escenas, le arruina la cena, suponte, o hace un cumpleaños y se la arruina, eh, siempre está serio, nunca le tiene un gesto de afecto con la pareja de la madre, y la madre muy preocupada, como muy preocupada, como muy preocupada. Yo no sé si importa ahí hacer mucho un diagnóstico, ¿no? Yo creo que lo que sí importa es regular lo suficiente la familia como para que las reglas y los límites funcionen, sea quien sea también, ¿no? Porque esto, vos decís, bueno, yo no tengo hijos, pero por ejemplo vos decís, tengo hijos. Bueno, vos lo vas a amar a tu hijo, lo vas a cuidar, lo vas a impulsar al mundo. Pero si en un momento tu hijo empieza a vulnerar a otro de tus hijos, o a tu pareja, o empieza a vulnerarte a vos mismo, va a llegar un punto que hasta dónde vale la palabra hijo y no empieza a valer la palabra norma, regla, respeto, empatía, Límites. regulación emocional, límite, ¿no? Para mí la enseñanza es que, nuevamente, no es la función la que da el comportamiento, sino el comportamiento en sí debe ser respetuoso, la función madre, padre, hijo. ¿M? Es realmente una democratización del vínculo. No tiene que haber un código básico. El problema del hijo narcisista es que las madres o los padres creen que son causa. Entonces, Totalmente. o sea, que ellos los causaron. Entonces, los enganchan desde ahí. Si yo soy así es Sí, porque me criaste así, y no sí, necesariamente. es la culpa constante, ¿no? Y van jugando con Mm. eso a todos los niveles. Porque tienen como algo, eh, como, como si tuvieran el derecho de que, ¿no? que los padres le deben todo. Pero no solamente la vida, es totalmente toda la estructura debe pasar antes por ellos, ¿sí? Eso es lo importante. Y a partir de ahí, Y además son padres que perciben son hijos que exigen derechos como si fueran hijos eternos, niños sí, eternos, niños eternos, sí. ¿no? Que lo Es suelen como, ser, ¿cómo ¿eh? no, cómo Que lo- vengo que a lo- comer y no hay mayonesa? Me contaba un señor la hija decía, ¿cómo no hay mayonesa? sí, es que suelen ser Y yo niños cuando me lo eternos, ¿no? contaba, digo, "Bien, mm, Es como una que escena porque no hay les mayonesa, cuesta realmente. independizarse, les cuesta ser autónomos, les cuesta, sí, y les cuesta por culpa de sus padres. Es por tu culpa que no puedo tener trabajo, es por tu culpa que mis finanzas son un caos, es por tu culpa que aún siga aquí en casa, ¿no? Cuando realmente los Sí, dependientes o que son no, o que no ellos, tenga pareja. o que no tenga pareja. Sí, efectivamente. Claro, tú como padre o como madre Y- dices, será culpa mía. Yo tengo que tener algo de responsabilidad en esto, ¿no? De alguna manera. Porque en general, por eso hay que aclararle a las madres o a los padres que atraviesan esta dificultad que la etiología, el origen, el surgimiento del trastorno de personalidad no tiene directa relación con la educación. O sea, tiene relación con la educación, pero intervienen otras variables, como puede ser el peso de un trauma, la cuestión genética, si se quiere, la cuestión sociocultural, la cuestión azarosa.
Sí, ¿Mm? O sea, ¿cómo se determina el surgimiento de un trastorno de personalidad así? Bueno, por ir analizando diferentes cuestiones que se complementan. Ah, no es solamente por la educación, no. Y además otra cosa que siempre hablo con los padres o las madres que tienen estos hijos es que el hecho de que hagan tanta escena y que manipulen tanto y que ellos se acoplen a eso, no hace más que reconfigurar la patología, porque los siguen haciendo, les siguen haciendo creer que lo que hacen no tiene consecuencias total, o que no, o que están exentos de cumplir las normas. ¿Mm? eso es. Entonces es como un círculo vicioso, porque el padre y la madre se sienten culpables, los siguen manteniendo, suponte económicamente, porque pobre nunca puede generar dinero, y esto pasa hasta que tienen 70 años los hijos. ¿Mm? Y entonces como en realidad le dan dinero a uno y al otro no, porque pobrecito este, entonces claro, llega un punto que termina de alguna manera el sistema retroalimentándose. Es un tema complicado intervenir ahí. Pero Sí. a mí me parece que son preguntas concretas, ¿no? Como, bueno, en porcentajes, ¿cuán responsable crees que sos? En tiempos, en temporalidades, ¿cuántos años debes sostenerlo? ¿Cuántos años tenés que darle cobijo en tu casa, darle habitación? ¿Cuál es el límite de las palabras que te dejas decir? ¿No? hasta dónde debes, hasta cuándo lo vas a criar? ¿No? Es una pregunta que me gusta hacer. Y creo Porque que si no se puede tener un... creo que esas preguntas pueden hacer que uno haga un insight sobre la situación, ¿no? Y tomar conciencia de desde qué lugar te estás relacionando con tu propio hijo. Pero claro, ya no hablamos solamente de culpabilidad como padre, como madre. Es que juegan con el amor de esa madre o de ese Uf, padre y juegan con el amor de sus propios nietos, ¿no? De sus hijos, ¿no? Es decir, hay realmente van a hacer mucho daño, pueden ser muy crueles, saben la eso, debilidad eso de es ese el... padre, de esa madre, y van a jugar hasta el máximo, van a empujar, empujar, empujar. Entonces, claro, tú como madre, como padre, como tienes un hijo narcisista, una hija narcisista, sabes que hagas lo que hagas, vas a perder, vas a tener que iniciar un duelo, ya sea de ti mismo, porque aceptas todo eso, aceptar que tu salud mental, física, económica se va a ver mermada, o bien tendrás que hacer un duelo de la pérdida de tu propio hijo o de tus nietos, ¿no? Entonces es muy complicado situarse Tremendo, en ese es camino. tremendo. Lo que yo, la línea que yo eso lo pienso exactamente igual, pienso exactamente igual, y la línea hay veces que hago, hay veces me enoja esto, cuando dicen, bueno, ves un hombre o una mujer que no pueden ver a sus nietos, me enoja porque a mí me gusta pensar siempre primero los derechos de los niños, ¿no? Yo, ¿quién es esta persona para no dejar ver a su abuela? ¿Quién es esta persona para privarla de su identidad? A su hijo, ¿no? Privar a su hijo de su identidad, que es conocer sus orígenes, conocer de dónde viene, de dónde surge su apellido, o qué, cómo fue criada su madre o su padre, cuáles son sus comidas, sus costumbres, su religión, su música. ¿Por qué? ¿Hay derecho a hacer eso? A veces hay que judicializarlo. Es un tema súper delicado, pero me parece que a veces hay que judicializarlo, como decir, bueno, asesorate legalmente a ver si esto no tiene algún truco como para que vos puedas ver a tus nietos, si es que pasás por las cuestiones periciales básicas, que en general uno se da cuenta como terapeuta si puede llegar a ser peligrosa esa mujer o ese hombre para un nieto. Sí. Lo que pasa es No, que aquí no. es delicado porque también es cierto que hay muchos padres que protegen a sus nietos de padres, de sus padres narcisistas o de sus madres Ah, sí, sí, sí. narcisistas, ¿no? Entonces es como, sí, ¿quién soy yo para Es un decidir sobre mi berenjenal, hijo? Omar, esto, es un Pero berenjenal, ¿viste? también yo como padre digo, lo siento, pero tengo que proteger a mi hijo de ese padre o de esa madre narcisista que me está acusando a mí de narcisista por ¿no? privar de ver a mi nieto. Entonces, realmente es perturbante la situación. Por eso yo digo que el diagnóstico es algo que tiene que ser usado para ser abandonado. O sea, es volver a los códigos vinculares, al respeto. Digo, si vos me maltratás, si vos me denigrás, lo tenés que reparar, ¿no? Si vos me faltás el respeto, si vos me ninguneás, lo tenés que reparar. Tenemos que tratarnos con respeto, con un código mínimo, ¿no? Después de ahí somos libres. Ahora, ¿se necesita entender lo que es el narcisismo en sus diferentes formas? Sí, porque se necesita hacer un duelo
adecuado. Pero después eso tiene que ser abandonado, porque si no se empieza como el narcisista sos vos, ¿no? ¿Quién es el narcisista? Es descubriendo al narcisista, ¿viste? Totalmente, sí, y Y, es psicótico, realmente, sí, es una claro, psicosis, termina siendo una paranoia. como un juego de Sí, dardos, sí, a sí. ver quién le pega más al centro. Totalmente, totalmente. Pero también es fruto de esto, vives en una paranoia, ¿no? Cuando creces en un contexto así, y entonces realidad, conspiración, ficción, al final está todo entremezclado. Yo como terapeuta, Es cuando cierto. hay este punto de mi hijo adulto de 40 años es narcisista o mi hija es narcisista, yo doy tres consejos, a ver qué te parecen a ti, que son como para mí muy básicos y muy potentes. El primero es poner límites con consecuencias si no se respeta el límite, que el límite sea claro y que uno se anticipe a la reacción de ese límite porque va a haber reacción de ese límite, porque evidentemente un narcisista nunca va a aceptar un límite de una persona, ¿sí? Es el No. primer movimiento y no ceder nunca delante del límite y poner la consecuencia de no respetarlo. Porque pensamos que, y juega mucho con el silencio, la distancia, ¿no? Tenemos miedo, ¿no? Como padres, de que ese hijo o esa hija nunca más vuelva, pero nos olvidamos de que la mayoría son tremendamente dependientes y nos necesitan como suplemento. Entonces, no hay que tener miedo a poner un límite. No hay que tener miedo a poner un límite con un hijo o hija narcisista porque nos necesitan. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo es evitar a toda costa compartir el mismo techo, la convivencia, por protección, por salud mental. ¿Sí? Y el tercero, para poder poner límites, para poder llegar a este punto de la no convivencia, es trabajar mucho el desapego emocional con tu propio hijo, que es tomar una distancia emocional que me permite observar lo que está pasando, me permite observar la narrativa del otro y no entrar en la confusión, observar cómo me está metiendo en la culpabilidad, observar cómo está triangulando conmigo, ¿sí? Y ahí en ese desapego emocional es mucho más sencillo poder poner un límite y quedarse ahí. Es fantástico. Pienso así, se me ocurren palabras como aceptación, perder el miedo a la tristeza, digo, porque es como que hay que atravesarla también, porque se genera como una fobia a la tristeza, veo yo, ¿no? No, no quiero, no puedo, no, 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 no. Que es entender que tenés que hacer esto, tomar distancia, poner límites, ser claro, sostener la consecuencia. Es lo que yo siempre digo, que para jugar al tenis o al fútbol o al vóley, al deporte que sea, hay que respetar los márgenes de los flejes. Uno es libre dentro de los márgenes, si no, no se puede ser libre. O sea, eso es lo mismo que sucede en pedagogía, ¿no? Que para ser libre hay que estar educado y a la vez la educación es un condicionante, pero, pero se necesita para poder apropiarla. Y lo mismo sucede aquí. A mí me parece fantástico esto de no convivir, tener límites, sostener la consecuencia, es aceptar, nombrar. Y es también, ayer me decía una señora eso, que ella me decía que quiere dejar de estar triste, ¿no? Es una señora que tiene una madre narcisista. Y bueno, hay que mirarla de frente a la tristeza, supongo, ¿no? Hay que mirar de frente este duelo y aceptarlo. Porque, viste que a veces es como que la gente no queda como en la fase de negación, no lo puede entender. Y bueno, y te pasó esto, sucedió, ¿no? Realmente. Pero esa aceptación es un camino en sí mismo. Es un camino. Es un camino y es una intención y es un propósito. Eso es un camino, es un propósito, sí, tal cual, tal cual. Por eso también se dice que el duelo, no, que el trauma, este tipo de vínculos suelen generar situaciones, vínculos traumáticos, generan características propias del estrés postraumático. No es que se sana, sino que uno aprende a integrarlo. No es que termina, sino que uno construye. A mí me sirve pensar el cuento de los tres cerditos, ¿no? Uno hace más fuerte la casa para el regreso del lobo, ¿no? Pero cada tanto regresa el lobo, ¿no? Entonces uno va como integrando, construyendo, teniendo un lugar a donde refugiarse, armándose, resignificando.
Y ese camino es el camino de la aceptación y de no temerle tanto a atravesar la tristeza por esto, ¿no? Porque a veces queriéndolo evitar estamos lupeando crónicamente toda la vida. Maxi, Estamos como, me parece estamos como una... muy, estamos como muy profundos no, esta pero tarde. me parece una buena forma de cerrar esta charla, ¿no? Desde ese lugar. Me parece una buena forma porque de alguna forma nos remite a lo esencial, ¿sí? Que es el hecho de poder sentirse en el paso a paso que damos en la vida, independientemente de las circunstancias con las que nos encontramos, ¿no? Ya sean circunstancias más fáciles o como esta, que son más extremas, ese es el punto de referencia. Exacto, es sentirse, sí, registrarse, permitírselo uno mismo, sí. Y es la educación emocional, Omar, y es la democratización de las relaciones. Sí. El código, tan importante, ¿no? Porque para que el sistema funcione tiene que haber un código, sea quien sea. Y es el respeto, ¿no? Es como una cuestión, es como yo le llamo como un cristianismo no religioso, ¿no? Es tratar al otro como te gusta que te traten. Y no hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan. Ya, que sería como ama al prójimo como a ti mismo, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Ok, Maxi, pues muchas gracias, un placer, poder compartir contigo estas reflexiones, estas dudas, estas inquietudes en relación a este tema tan complejo y tan delicado. Me gusta mucho cómo lo llevas con ese respeto, ese amor, ¿no? Esa diligencia y espero que también hayas podido disfrutar de la charla. Sí, sí, me encanta, me encanta el intercambio. Ojalá lo repitamos y construyamos algo juntos sobre esto, porque se va potenciando el encuentro cuando se hace desde ese lugar, como hablábamos al inicio, antes de empezar a grabar, desde el no divismo, desde el cooperativismo. Exacto. A mí me gusta esa palabra, me gusta el cooperativismo. el, el- a mí me gusta el compartirme, ¿no? El que nos podamos compartir mutuamente, sin esta competitividad que hay muchas veces, ¿no? En las redes sociales, entre hombres, ¿no? De terapeutas, ¿no? Es como el poder compartirse ahí Sí, desde sí, la sí, honestidad de cada sí, sí, uno. Es muy bonito. desde eso. Pues es que yo siempre pienso, ¿no? Vos que sos español, en Argentina había, y ya dejo porque yo soy muy verborrágico, que te empiezo a hablar de otro tema ahora, pero había en un teatros, clubes, casas que se llamaban, que fundaron ustedes cuando emigraron a Argentina, que se llamaban sociedades de fomento, ¿no? Que eran los inmigrantes que se juntaban y se apoyaban entre ellos. Y han hecho unas cosas en Argentina los españoles que hicieron eso, ¿no? Y ahí es donde asociando libremente, me viene la imagen del cooperativismo. La importancia de, bueno, desde la diversidad, tener una meta en común, que en este caso es la divulgación de un tema doloroso, sensible, movilizante. Pero sí creo que si uno lo hace desde el respeto y de la empatía, hace un bien, porque si no, no se sabe de qué se habla. Y si no Sí. se sabe de qué se habla, la gente no hace el duelo nunca, Omar. No. Lamentablemente es así. No. Queda ahí, empantanado. Cuando es mental se queda en la mente y cuando es más corporal, emocional, puede uno integrarlo, ¿no? De ahí la sencillez, ¿no? De poder ejemplificar, ¿no? Con temas desde esa empatía de la que hablas. Pues Maxi, muchas gracias. Espero que No, podamos buscar otro tema de interés para los dos que podamos compartir y bueno, y espero también que las personas que lo hayan visto se hayan podido nutrir y lo hayan podido disfrutar, pese a que el tema es sensible. Y muchas mm. gracias. Gracias a vos. Un Ok, abrazo. cierro aquí, ¿eh? Un abracito. Voy a dejar de grabar.